línea del tiempo. Entonces recuerden, hermanos, que este es el Antiguo Testamento y aquí es el Nuevo Testamento. La cruz es lo que divide. Y quiero decirles, hermano, que tienen que tener siempre en su mente, en su corazón, que aquí se habló del Mesías que había de venir en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento se habla de quién, de Jesús, el que vino. Y cuando estamos aquí, viene el tiempo, después de vamos a entrar a ese tiempo, cuando Cristo va a venir. Entonces, aquí se anunció el Mesías que había de venir, aquí Jesús vino y aquí vendrá otra vez por nosotros, por su iglesia. Entonces, pueden poner esa línea siempre para referencia, para sus estudios, y hoy vamos a estar de este lado. Vamos a conocer al que vino, al que resucitó, al que dio su vida por nosotros en la cruz. Entonces, ahora sí traen su manual. Bueno, los que no, vamos a ver la clase 3, que se llama Un día en la vida de Jesús. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos, en el capítulo 1, seguimos en el capítulo 1. El que vino y el que vendrá. Vamos a leer nuestra Biblia. Vamos a hablar un día en la vida de Jesús. Y vamos a ver el capítulo 1. Y nuestro énfasis de esta clase es el versículo 16. Y vamos a leer hasta el 39. Marcos 1. Nuestra clase está desarrollada en el 16 al versículo 39. Pero quiero que me acompañes con tu vista en el capítulo 1. Vamos a leer desde el versículo 1. Les voy a hacer un breve resumen de lo que estamos viendo. Aquí dice... Buenos días. Buenos días. Usted conéctele. Vamos a leer, y aquí dice el Señor, principio del Evangelio de Jesucristo. Entonces volvemos a tomar el tema que es principio de quién es el Evangelio de Jesucristo. Y aquí nos dice, como está escrito en Isaías, el profeta: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados, y salían a él de toda la provincia, ¿verdad?, de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, y confesaban sus pecados. Hasta ahí nos detenemos. Vemos, hermanitos, cómo Dios envía a su mensajero, Juan el Bautista. Recordemos que esas clases ya las vimos, ya las tomamos. Entonces ahí nos enseña el Señor. ¿Te puedes imaginar cómo dice el libro de Isaías? Y dice aquí que Él envía a su mensajero, el cual iba a preparar el camino delante de Él, ¿no?, para el Señor. Y entonces en el libro de Isaías dice que Él iba a preparar el camino, que iba a enderezar las sendas, que iban a bajarse los collados. Entonces, cuando tú leas estas clases, hermano, aquí está, hermano. Entonces, ahí tienes que ver, al leer la palabra, imagínate cómo es enderezar un camino. A eso vino Juan, enderezar el camino para preparar la venida del Señor, y eso es lo que estamos haciendo hoy en día nosotros. Preparamos el camino porque todo está torcido. A lo bueno le llaman y a lo malo, bueno. Entonces nosotros tenemos que enderezar, y vino Él. Imagínense ese collado de las personas que vivían sin Cristo, que no necesitaban al Señor, que estaban llenos de orgullo porque conocían las Escrituras pero no lo conocían a Él. Entonces por eso lo dice: bájese todo collado, les quitó su orgullo. Entonces ahí te tienes que detener a escudriñar la palabra y a desglosarla, porque eso es lo que está haciendo este manual, dejarnos ver cómo la historia nos da testimonio de que vino Juan el Bautista. Y entonces cuando dice que todo valle y a ser rellenado, ¿cuál era el vacío del hombre, hermanos? De Cristo, era la necesidad de Cristo. Entonces ese fue el cumplimiento de Juan el Bautista. Entonces vino y bautizaba y les decía: arrepiéntanse, los bautizaba. Y aquí en el versículo 6 dice: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Y aquí ya se nos menciona a la persona del Espíritu Santo. Entonces dice el Señor en el 9: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán.
Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí, hermanos, tienes que ver que Jesús era que un humano, y en ese momento vino ¿quién? El Espíritu Santo. Y no tienes que dejar de hoy en adelante el conocimiento, el entendimiento que vino sobre él a través de la figura de la paloma. Pero eso es lo que representa nuestra vida, que el Señor vino y está dentro de nosotros morando aquí en el Espíritu Santo. Y vamos a ver para qué, hermanos, porque estas clases ya las vimos y hoy tiene que ver mucho con lo que vamos a tocar de temas el día de hoy. ¿Sí? Aquí me pone la de un día en la vida de Jesús, por favor. El 3. Gracias, hermano. Entonces, llega el Espíritu Santo y oye la voz del Padre que le dice: tú eres mi Hijo amado. Qué palabras tan poderosas en ese momento y precisas, porque vamos a ver qué pasó. Vino la tentación en el versículo 12. Luego al Espíritu, dice, el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo ahí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Hermanos, a partir de aquí tienes que ver que el Espíritu Santo vino sobre el Señor, tuvo que oír la palabra de su Padre Celestial, como lo que nos dijeron ayer en toda la velada que hablamos del Padre. Toda esa palabra que recibimos ayer en la velada es la misma que el Padre Celestial le dijo a Jesús: tú eres mi Hijo amado. Entonces, al decirle esas palabras, ¿qué viene a tu vida? Identidad. Viene a tu vida convicción, viene a tu vida certeza, viene cobertura a tu vida. Y después de esas palabras que él escuchó, vino a ser tentado. ¿Quién lo llevó? El Espíritu. Y en ese desierto vinieron las pruebas, vinieron las aflicciones. Sí, Fernando, muchas gracias. Entonces, más adelante en los otros evangelios vemos la tentación del Señor, de qué manera vino esa tentación, pero ¿quién lo fortaleció durante 40 días, 40 noches? El Espíritu. Y aquí dice que estaban los ángeles de servían y las fieras. Cuando yo leí las fieras y en tu comentario, en tu libro, ahí en nuestro manual, el escritor hace una referencia y dice que las fieras no eran salvajes, que estaban con el Señor. Entonces, ¿qué poder es el que está dentro de ti, de mí, para que tú estés hoy aquí en la clase, hermano? Entonces, le damos gloria y honra a Dios, porque mi hermano dijo: hermano, yo vengo con esta situación, pero es el Espíritu Santo el que nos mete al desierto, pero es el Espíritu Santo el que nos fortalece. Entonces, tienes que tomar en cuenta esto, que ya lo vimos en las clases pasadas, y que a partir de hoy el Espíritu Santo que está sobre Jesús lo llevó a hacer las grandes cosas, las grandes maravillas que están escritas en toda la palabra. Entonces vas a darte cuenta cómo es el Mesías que había de venir, cómo vino y fue revestido con poder, con el propósito de su Padre, y va a venir con poder y gloria también por una iglesia pura, limpia y sin mancha. Entonces, esta introducción te tiene que abrir tu panorama para entender hoy la clase, porque hoy vamos a ver un día en la vida de Jesús. Así, hermanos, breve y sencillo, vamos a ver un día en la vida de Jesús. Entonces, tu manual, hermanitos, tiene unas palabras muy hermosas que espero que tú le dediques tiempo a leer todo tu manual completo, porque de verdad te va a enriquecer tu vida. No contestes nada más las respuestas, no nada más, aquí está para que tú le subrayes, ponle una palomita y todo lo que vaya siendo importante para tu vida. Y aquí en tu Biblia vamos a leer a partir del versículo 16 hasta el 39. En esos capítulos vamos a ver un día, 24 horas de la vida de Cristo. Entonces, si tú quieres ponerle aquí o a pasarlo en tu cuaderno, ir haciendo tus apuntes, tus anotaciones, entonces vas a comprender, y el día que vayas a hacer tu examen y escudriñes, vas a aprender un poquito más. Entonces, ¿qué pasó un día en la vida de Jesús, hermanos? Bueno, vamos a ver que el autor de este manual nos dice que la historia comienza en la mañana. ¿Dónde comienza esta historia? En el versículo 16, dice que está en Galilea. Y aquí dice en el versículo 16: andando junto al mar de Galilea, vino a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, les siguieron. Entonces, aquí en esta mañana, en el primer momento de la mañanita, ¿quién vino? Jesús. ¿Vino a quién? Bueno, aquí ya nos mencionó a dos personas, a Simón y a Andrés. Entonces, Jesús estaba caminando por ese lago de Galilea. Jesús
visitó a media mañana la sinagoga en Capernaum, por la tarde en casa de Pedro y Andrés, y por la tarde fue muy ocupada, pues se reunían miles para que los atendiese, ¿verdad? Para que Dios los viniera a atender. Bueno, este relato concluye con una solitaria vigilia dedicada a la oración. En las primeras horas de la mañana, este relato nos ofrece 24 horas muy completas de la vida de Jesús. Y aquí con cuál le bajo, hermanito, con las flechitas, ¿verdad? Y vamos a ver en nuestra palabra, en el versículo 19, dice: pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a ver el versículo 21. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en las sinagogas, enseñaban. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes contra mí, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Entonces recuerden que el Evangelio de Marcos nos está enseñando a Jesús que enseñaba, que sanaba y que hacía liberación. Entonces aquí lo vemos, ¿verdad? Seguimos viendo este punto en esta clase. Vamos a ver, hermanos, que se maravilla aquí, los escribas se maravillaron de la autoridad de Jesús. Marcos, hermanos, desde la perspectiva de Marcos, influenciado por Pedro, que dijimos, ¿verdad?, que todo lo que Pedro le contaba a Marcos fue lo que fue escribiendo. Dice que le costaba difícil entender cómo un siervo tenía autoridad, y la clase pasada vimos que era un siervo, ¿no?, que vino a servir a todos y que vino a darse el rescate de muchos. Entonces, este servidor tan sencillo, este ser humano tan sencillo, tan humilde, ¿cómo es posible que tenía ese tipo de autoridad? Pero ya vimos por qué, ¿verdad? Porque llevó su proceso. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo estaba sobre él y porque él estaba conectado con el Padre. Y era el propósito del Padre que Jesús viniera a hacer esto en la vida, ¿no? En esta historia encontramos un principio radical que es aparente en las Escrituras. Todo aquel que está dispuesto a servir de manera voluntaria, Dios le conoce también y le concede también el poder para gobernar. Entonces, Dios, hermanos, así como se lo dio a Jesús, por eso les estoy haciendo el énfasis en la tentación, le dio el ser un servidor, un siervo, pero un siervo con autoridad. Esa autoridad, ¿de parte de quién viene? De parte del Padre, porque dijo el Padre: este es mi Hijo muy amado. Entonces el Padre le delega la autoridad y le manda al Espíritu Santo, ¿verdad?, que es el que lo va a guiar, que es el que lo va a fortalecer, que es el que lo va a ayudar, como hasta el día de hoy lo hace con nosotros. Nos enseña, nos dirige, nos redarguye, nos exhorta, todo hace eso el Espíritu Santo en nuestra vida. Entonces, en este único día nos encontramos con 6 señales de la autoridad de Jesús. En esta clase vamos a ver 6 señales de la autoridad de Jesús. La primera señal de esta autoridad, que ya vimos cómo fue que vino esta autoridad, bueno, la encontramos en los versículos del 16 al 20, que es lo que estamos leyendo, y dice aquí, ¿verdad? Andando Jesús al mar de Galilea, vino a Simón y Andrés, su hermano, que dice que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, eran hombres y mujeres corrientes como tú y como yo. ¿Qué les dijo Jesús? Jesús: venid en pos de mí, y haré que seas pescadores de hombres. Estas palabras se las dijo a estos hombres. Y dejando luego sus redes, los siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vino a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Dice: y luego los llamó, y dejando sus redes, a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces,
¿Qué hicieron estos hombres? Al instante dejaron todo y le siguieron. ¿Por qué? Por la autoridad que tenía la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús cuando te invitó? Ven y sígueme. Y estamos aquí porque escuchaste el poder de la palabra de Dios, el poder de la autoridad de Dios que fue dictada en la predicación, dictada en nuestro evento de restauración, y por eso estamos aquí, porque Dios nos llamó y dejamos todo y estamos siguiéndolo, ¿verdad? Es el relato de su llamamiento oficial a un discipulado continuo. Aquí vemos que esa autoridad de Dios, del que les hizo a esos 4 varones que menciona ahorita, fue para traerles un llamamiento. ¿A qué? A un discipulado continuo, porque ellos estuvieron con Cristo y empezaron a ver el desarrollo de su ministerio. Al decirles Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, Jesús asume toda la responsabilidad. Al respecto, Jesús afirma el derecho de intervenir en sus vidas. Hermano, esto es glorioso en tu vida. ¿Por qué Dios le llama a estos varones? ¿Qué no sabía que ellos estaban trabajando? Estaban en una barca, estaban echando las redes, entonces estaban trabajando. ¿Y por qué Dios les dice, ven, sígueme? Porque Él tenía esa autoridad, porque Él es el que nos creó, porque el Padre es el que tiene un propósito con nuestra vida y nos llama, y Jesús toma la responsabilidad de tu vida, de la vida de estos pescadores, y te dice, sígueme, porque yo te voy a sustentar, porque yo te voy a sanar, porque yo te voy a guiar. Entonces, eso es lo que está haciendo Dios en la primera señal de autoridad, con la vida de estos varones y con tu vida, hermano. Por eso estamos aquí, porque Él tiene toda la autoridad en nuestra vida y dejamos trabajo, dejamos hijos, dejamos muchas cosas, hermano, porque Él nos está guiando, Él nos está enseñando esta mañana. Ellos eran hombres comunes, como tú, como yo, como les decía, que tendrían que aprender a caminar de manera que dependiesen del poder del Espíritu de Dios. Y Jesús asume su responsabilidad para conseguir precisamente esto. Entonces, ¿cómo es posible que tú dependas de Dios el día de hoy? Por esa fe que tenemos, ¿no? Dejamos todo y le seguimos. Ellos tuvieron que creer que Dios los iba a sustentar y los iba a guiar. Él te llama a ti, Él me llama a mí. Él asume su responsabilidad porque Él es el Todopoderoso, porque es el que se le delegó el poder y la autoridad para sustentarnos, para guiarnos, para darnos lo que necesitamos en este día. Dice, para la labor si estamos dispuestos a seguirle, a someternos a Él. Otro punto es que nos tenemos que sujetar a su autoridad, sujetar a su palabra, ¿sí? En totalidad, hermanos. De hoy en adelante tenemos que tener esa sujeción a Él, la confianza, por eso Él es digno de toda nuestra confianza, por eso decimos que Él es fiel, Él es digno de toda nuestra confianza. Entonces nos invitó a recibir su autoridad y estar bajo su autoridad, bajo la responsabilidad que Él tiene de que las cosas que nos pasen, hermano, todo lo que te pase, mientras estés bajo su cobertura y su sujeción, Él tiene el control. Entonces tienes que tener esa confianza, esa seguridad, esa convicción y avanzar, hermano, como ellos lo hicieron. ¿Para qué? Para cumplir el propósito del discipulado. Por eso estamos aprendiendo, por eso estamos desmenuzando estas clases, para que entiendas cuál es el propósito del Evangelio de Marcos en esta mañana. Pedro y Andrés, vamos a hablar de Pedro y Andrés, estaban echando sus redes en el mar, sus redes redondas en el mar, ¿verdad? Entonces imagínate una red que estaban echando para poder agarrar muchos peces, ¿verdad? Y aquí dice que esto nos sugiere que habían de convertirse en evangelistas. Ese sería el proceso mediante el cual llegarían a otra persona alcanzando a los que estaban a su alrededor. Entonces, cuando les dice yo te voy a hacer pescador de redes, de peces, de las redes son símbolo de la pesca. Entonces, nosotros tenemos que hacer eso, no las redes sociales. No hagan esa postal, esa es la conciencia que te está dictando. Entonces, nosotros somos pescadores hasta el día de hoy. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Entonces iban a alcanzar a quienes, al levantar tu red así, a los que están alrededor. Entonces tú y yo estamos siendo pescadores de hombres, siendo capacitados para ir a echar la red y pescar a los que están a nuestro alrededor. Y Dios nos va a ayudar a traer esas almas. Andrés se convierte en aquel pescador de hombres que los lleva a Jesús. Bueno, vamos a ver de Andrés y Pedro. Pedro se convierte en el gran evangelista. Cuando vamos al libro de Hechos, él da su primer sermón a 3,000 personas.
Entonces imagínense, se cumple esa palabra, ¿no? Porque por la sujeción a Dios, por creerle a Dios, por seguir a Dios. Santiago y Juan estaban equipando sus redes, asegurándose de que estuvieran listas. Cuando los llamó Jesús, esa sería su labor como pescadores de hombres. Lo harían como maestros equipando a los santos. Hermanos, ellos hicieron esta labor, también tiene que ver, hay hermanos que estamos viendo esa capacitación, ¿no? Estamos aquí siendo capacitados para que enviemos maestros a compartir la palabra, hermanos que estén capacitados porque allá afuera la gente tiene dudas, tiene respuestas. Equipando, arreglando sus redes, esta palabra es una palabra griega. Arreglar es la misma que aparece en Efesios 4 cuando Pablo dice acerca de los pastores y de los maestros que deben de equipar o arreglar a los santos para realizar el trabajo del ministerio. Tú y yo estamos aquí para ser equipados para realizar la obra del ministerio. ¿Sí? No sé qué ministerio te ha llamado, pero el ministerio, el primero que tenemos es el de la reconciliación. El otro ministerio que tenemos es el de nuestra casa, es el dar testimonio con los vecinos, con los de afuera, entonces ya tenemos mucho que hacer. Cuando el Señor nos llama, nos capacita. Dios nos enseña todo, hermano. Tenemos que estar convencidos que Él nos va a enseñar todo. ¿Cuánto debemos aprender para poder cumplir nuestro llamamiento? Nos permite conservar los matices de nuestra propia personalidad. Tenemos que ver, hermanitos, que cuando Dios nos llama, con esta personalidad que tienes, esa no cambia, no se la cambia Pedro, sino lo que transforma es la palabra de Dios, tu forma de hablar, tu forma de dirigirte a las personas, pero hay un respaldo de parte del Señor, entonces tienes que darle gracias a Dios porque respeta tu personalidad y Él todavía aún así como somos nos usa, entonces nada más llénate más de su presencia, de su conocimiento para que puedas ser usado por nuestro Señor. La segunda señal de la autoridad de Jesús, bueno, aquí dice en el versículo 21, y entraron en Capernaum y los días de reposo, en los días de reposo, dice, entrando en la sinagoga, enseñaba y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo lo que les compartió ahorita. Entonces, la segunda señal de la autoridad de Jesús es que entraron, habla en plural, es decir, que iban a Capernaum, ¿quién? Pedro, Andrés, Santiago, Juan, con nuestro Señor Jesús. Entonces ahí te tienes que detener, si dice entraron, tienes que decir quién entraron, quiénes iban, entonces iban ellos. Y enseguida entraron ¿en dónde? En una sinagoga, y iban en un día de reposo, y el Señor Jesús enseñaba, y los escribas se asombraban de lo que estaban escuchando. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, esas palabras no las habían oído de los que estaban con ellos. Jesús muestra su conocimiento, su discernimiento con respecto a la humanidad y la vida. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ver más adelante con quién se encuentra en la sinagoga. Dice, los que lo escuchaban sabían que lo que él hablaba era verdad. Cada palabra tenía sonido de la verdad. Cuando tú lees la palabra, hermano, tú sabes que lo que estás leyendo es la verdad. Y en ese tiempo, al oírla audible a través de Jesús, ellos sabían que era la verdad. ¿Y qué hicieron? ¿Verdad? Se enardecían, porque decían, ¿y este quién es? Porque habla como si tuviera autoridad, porque estaba hablando la palabra de Dios, la verdad de su palabra. Correspondían con la convicción de cada una de las personas que le escuchaban, de modo que sabían que Jesús conocía los secretos de la vida. Vamos a hablar ahorita de las personas, cómo Jesús conocía a los que estaban escuchando la palabra. La tercera señal de la autoridad está del versículo 23 al 28. En esta sinagoga vamos a ver que había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Entonces, dentro de la sinagoga, ¿quién estaba? Un hombre con espíritu inmundo. Entonces, vamos a darnos cuenta que Jesús conoce la humanidad, conoce a las personas que están escuchando su mensaje, como un domingo, una predicación. Cuando está un hermano al frente compartiendo la palabra de Dios, el Señor empieza a dejarte ver sus corazones. Ves la indisposición del hermano, ves el que viene peleado, ves el que no quería venir, ves el que se está durmiendo, ves el que está en su WhatsApp, oyes el mensaje, hermano, ves al que se sale a contestarle al no sé, pero todo eso ves desde enfrente. Entonces Jesús
no nada más ve por encima, Jesús ve su condición de estas personas. Entonces, aquí en el 24 nos dice, este personaje con espíritu inmundo decía, ay, ¿qué tienes contra mí? Jesús Nazareno. ¿Cómo sabía que era Jesús, que era Nazareno? Bueno, dice, ¿has venido para destruirnos? Y le pregunta, ¿no? La persona que está ahí, dice, ¿has venido para destruirnos? Entonces, pues tenía un espíritu inmundo, ¿no? Dice, ¿quién eres? El Santo de Dios. Él mismo le respondía. En el 25 dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces, hermanos, aquí dice que el espíritu inmundo estaba reaccionando a las enseñanzas de Jesús y que no la podía soportar. Hermanos, no necesitas una liberación de que alguien te imponga manos y que te diga sal de él, sal, yo renuncio. Es un método que se ha usado en las iglesias, pero aquí dice que la palabra de Dios, con la autoridad que se cita, te hace que te liberes. Entonces, si hay algún espíritu inmundo en nuestra vida, sale por la palabra de Dios. Entonces, ya si se manifiesta o hace estas cosas como este personaje que vamos a ver el día de hoy, la palabra de Dios eso tiene que hacer en tu vida, hermano. Entonces, poder para sanar, poder para liberar y poder para que la enseñanza se quede en tu vida y haga esa semilla, se quede aquí y dé un fruto agradable delante del Señor. Entonces la palabra de Jesús es victoriosa, produce en esta persona convulsiones, no lo dice la Biblia, pero el escritor te hace a que te pongas a pensar que esta persona que tenía el espíritu inmundo le crea las convulsiones y que grita con gran voz, pero se ve obligado a marcharse porque el Señor le dijo que se callara y que saliera de él. Entonces la autoridad del Señor es el que tiene el dominio de todo principado, toda potestad, toda manifestación. Los demonios le temen al nombre que es sobre todo nombre. Ellos le temen, hermano. Otra señal, esta es la autoridad del Señor. Eran las primeras horas de la tarde y Marcos enfatiza la compasión que movió a Jesús. Vamos a ver aquí cómo Jesús sana a la suegra de Pedro. Y muchos pastores dicen, a Señor le gusta hacer bromas, ¿no? ¿Cómo le regresó a la suegra a Pedro? Pero es que Dios le place, ¿no? Y entonces vamos a ver su compasión. La